Sí, yo creo que, en fin. Muy bien. Pues si les parece, podemos empezar. Gracias. No, de nada, para que después le hagas la entrevista, comentes. Muy bien, sí. Estábamos hablando, para los que llegaron después, estamos hablando de periodismo cultural, ¿no? Y del estado actual de las páginas culturales. Estoy de acuerdo contigo que el confabulario está bien y el de la jornada no está mal, ¿eh? Sí, el La semanal jornada también semanal. Lástima que ya Ramón, digo, Javier Sicilia se enojó porque le censuraron una colaboración. Digo, lástima para mí y para los lectores de él, ¿no? Y que ya no escribe ahí, ¿verdad? Bueno, aquí está, a ver, estás Alejandra, estás Leyanis, ¿verdad? Ajá. Fernanda Aguilera. Fernanda Aguilera también. Y está José Luis, Sí, ¿no? aquí ando. Muy bien, Aquí estoy, profesor. perfecto. Daniela Martínez ya no va a venir. Sí, vino la sesión pasada, si no me equivoco. Ahorita le pregunto a ver que si todo bien. yo la vi. Perfecto. Porque había estado mal, ¿verdad? Enferma. ¿O no? Bueno, me confundí, pues. Alejandra es la que había estado enferma, que ya está aquí con Diana nosotros. Tú, ¿verdad? Sí. Ajá. Muy bien. Muy bien. Bueno, la primera, pues el primer mensaje, además de darles el saludo, es recordarles si nos hacen el favor de llenar el cuestionario de Dialoguemos, la evaluación de los cursos, de todas las clases de la maestría. Digo, lo pueden llenar al ratito, mañana que tengan tiempo. Les llegó una invitación, ¿no? Con la liga para que puedan llenar Al el correo. cuestionario. Yo no lo he visto. No sé si a su correo, porque a los profesores nos llega la invitación para recordarles a ustedes, pero no sé si a ustedes, a su correo institucional, al de la Ibero, no al personal, les llega la invitación. Igual en Brightspace ya está para entrar a la liga. Ok. Mm. Ese es el primer mensaje. Y el segundo, bueno, preguntar también, el profesor Paco Prieto está planteando la posibilidad de que pueda ser presencial la clase del 8 de mayo, Ajá, me que encantaría, es ¿eh? miércoles, ¿no? Y estamos planteándoles y queremos preguntarles si ustedes pueden acudir presencialmente al SEX, ahí en Avenida Revolución, para no venir hasta la Ibero. Sí, a mí me queda perfecto. Alejandra Sí, puede. solo pásenos la dirección. No sé dónde sea bien. Yo Está creo, pero ahí. si ustedes no pueden, ni modo, ¿eh? ¿Saben lo que me pasa? Que a mí ya no me gusta mucho manejar en la noche, ni en carretera, ni cuando hay mucho tráfico. Si no me queda de otra, lo hago, pues sigo viendo bien, y va. Pero de cualquier forma, no me gusta mucho. No me importa que sea no tan cerca necesariamente, pero si es en el sur de la ciudad, yo encantado. Y el centro del que habla Samuel, que está en Avenida Revolución, está a una cuadra de Barranca del Muerto. Entonces es un lugar bastante fácil, digamos, de llegar, ¿verdad? Y está junto al centro comercial de Portal San Ángel, si no me equivoco. Sí se llama, no me acuerdo. Una pregunta, ¿existe la posibilidad de que si se hace presencial sea un poco más temprano? Porque a mí se me queda bastante lejos, como se acabaría a las 10 de la noche y no tengo coche. Tú vives por el norte, ay, ay, ay. Yo vivo por la Sí, Ibero, o sea, a mí se me ok. quedaría un poco lejos. Entonces, si pudiera ser más temprano, para mí estaría Por mí, mejor. perfecto. ¿Pueden a las 7? ¿Pueden a las Sí, 7? Yo sí. sí, a las Yo, 7 está bueno, bien. yo tengo una clase antes. O sea, Ah, Ok. esa clase termina normalmente una hora antes porque es el seminario de titulación. Entonces ajá. nos está dando asesorías individuales. A mí, yo tengo la suerte de ser el primero, entonces de esa asesoría salgo como a las 6:40 y no sé, desde la Ibero, o bueno, también lo que se me ocurre que podría hacer es pedirle al profesor que se ha mostrado flexible hasta el momento en ese tipo de cosas, que mi asesoría sea remota y de esa forma no tendría, creo, problema para llegar. Por mí sería perfecto, ¿eh? Y además yo puedo esperar y esperarte, pues, ¿no? Y trabajamos con los demás y luego llegas tú. Mira, estando ahí,
a mí no me importa salir, no digamos a las 10, a las 12 de la noche, pues, ¿no? Porque es un camino que me lo sé de memoria. Realmente, además, son mis ámbitos, digamos, normales, ¿no? Pues si se arregla así, qué bueno, ¿eh? Ok, entonces haríamos la propuesta para que fuera a las 7 de la noche, allá en las instalaciones del Centro de Experimentación, el miércoles 8 de mayo, ¿no? Ajá, Para avisar allá y pedir permiso y que nos asignen un salón. claro, que puede ser, somos muy pocos, ¿no? Que Sí, puede ser pequeñito realmente, ¿no? muy bien, perfecto. Ujú. Pues entonces tenemos ese acuerdo. Bueno, el día de hoy estaba en el temario, la sesión 13, revisar las dos lecturas que les hicimos llegar, que era la de Don Juan y la del lenguaje. Y un tema que estaba para dialogarlo entre todos era el de la cultura de la cancelación. Ajá, Y bueno, yo les mandé una pequeña entrevista que me encontré a Rob Riemen, donde habla brevemente sobre eso, un poco a grandes rasgos, ¿no? De lo que implica la cultura de la cancelación hoy en día, ¿no? ujú, Y bueno, pues la idea sería, pues, cruzar ambas cosas, ¿no? Por un lado, el contenido de los dos textos de Paco Prieto de su texto de La construcción del infierno, ajá, y las ideas ahí un poco de rebote de Rob Riemen sobre la cultura de la cancelación, o lo que ustedes piensen sobre la cultura de cancelar, ¿no? Un poco con cierta violencia e intolerancia muchas veces, aquello que disgusta a ciertas formas de pensamiento. ujú. Entonces, si quieren, podemos empezar con una opinión general sobre la cultura de la cancelación. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la piensan? ¿Qué opinan? Bueno, yo estoy muy, o sea, de acuerdo en cómo lo ve Rob Riemen, porque sí siento que todo este movimiento woke perdió la perspectiva en algún Ujú, momento, ¿no? Totalmente. Y se discuten, está la discusión en temas demasiado que pertenecen, como dice a la dice usted, profesor, a la singularidad, ¿no? esto es. En vez de ver lo realmente urgente, ¿no? Por ejemplo, ahorita, bueno, yo creo que ya se va a equilibrar un poco con la situación de cómo está el mundo hecho un polvorín en este momento, ¿no? Como a nivel geopolítico. Pero, pero todo eso se pierde de vista con estas discusiones, este, tan centradas como en la comunidad pequeña, en mi propia comunidad, en la poca tolerancia que tengo yo a los otros, porque la cosa es al revés, ¿no? Ahora yo no le tengo tolerancia a los de generaciones anteriores porque ven las cosas diferente, ¿no? Entonces Ujú, esta cosa de la cancelación es llevar el progresismo al extremo y como lo mencionan en algún momento es como un pasito previo a ciertas actitudes fascistas, ¿no? de Eso. acuerdo. ¿Alguien más tiene algo que añadir, que comentar? Sí, Yo yo, creo que... Ah, bueno, perdón. bueno, ok, rápido, es que estaba pensando en un ensayo famoso de Karl Popper, el epistemólogo inglés, Sí, que se llama la sociedad libre y sus enemigos, sí, en una el que obra formula maestra. un, Sí. en el que formula un argumento que es muy famoso, en el que habla sobre lo que se conoce como la paradoja de la intolerancia. Mm, En libro, él en particular lo que me parece que tiene en mente son los fascismos, ¿no? Que en ese momento de la historia estaban todavía bastante recientes, era una Ujú, herida que todavía no acababa de sanar en Europa, sobre todo. Y si bien eh, te- podría decir que tengo una perspectiva algo ambivalente, porque si bien entiendo que lo que comúnmente se entiende como la cultura de la cancelación puede llegar a extremos sumamente irracionales, en los que incluso se intenta obstaculizar el libre desarrollo de cosas que tradicionalmente consideramos muy valiosas social y culturalmente hablando, como por ejemplo la misma ciencia. Creo que
simultáneamente la filosofía de dejar hacer de forma irrestricta en la que todas las opiniones puedan fluir de forma ingobernada puede llevarnos incluso a extremos en los que, como atestigua la propia historia del fascismo en Europa, puede ocurrir que la propia tolerancia hacia ciertas vertientes políticas desemboque en la destrucción de esta propia tolerancia. En ese sentido, creo que sí es necesario por lo menos establecer unos límites, unos diques mínimos para que, si bien no siendo demasiado restrictivo, es decir, por ejemplo, como lo que acabo de poner, no obstaculizar el desarrollo de la ciencia. Creo que eso, bajo prácticamente cualquier luz, es un principio negativo, es decir, no deseable. Sin embargo, Ajá. sí creo que es, no diría nada más conveniente, sino incluso necesario ponerle límites a unos límites mínimos que puedan llegar a ser social y culturalmente consensuados sobre lo que es en una sociedad que valore cosas como, por ejemplo, la libertad intelectual, la democracia y todas estas cosas, puedan servir para evitar el surgimiento de los fascismos. Y se me ocurre como un ejemplo contemporáneo que, de hecho, creo que es muy importante, el caso del trumpismo en Estados Unidos. Creo que es un ejemplo que atestigua de una forma no solamente cercana, sino además precisa la importancia de poner unos diques, unos controles mínimos a la forma en la que se ejerce la política, porque de otra forma pueden llegar a posiciones de muchísimo poder personas que pueden dinamitar la sociedad liberal misma que se proponen defender mediante estos principios liberales en los que cualquier tipo de discusión y cualquier tipo de posición política son admisibles. Entonces, en ese sentido, tengo una posición ambivalente porque no estoy, o sea, estoy de acuerdo en que la cultura de la cancelación en muchos casos ha llegado a extremos que son verdaderamente insostenibles, pero simultáneamente creo que tiene que haber unos principios, límites, diques, incluso me atrevería a decir que legalmente establecidos, que pudieran gobernar la, un funcionamiento óptimo de la Claro. discusión libre y de la democracia. Sí, lo que planteas es complejísimo y es uno de los problemas más serios, si no el más, que tenemos en las sociedades contemporáneas. Mira, durante muchos siglos, bueno, primero las sociedades arcaicas tradicionales, las que no dieron un salto a lo que llamamos modernidad, eh, había formas ultra estructuradas de comportamiento. Ahí no había mayores conflictos más que conflictos individuales, ¿no? Entre alguien y alguien más, y en fin, ¿no? Piensa en San Juan Chamula, por ejemplo. Puedes ir a Chiapas, puedes visitar San Juan y ver cómo viven, cómo conviven ellos, ¿no? El tabú es fundamental allí. Lo que no se vale en la comunidad, los sueños tienen una presencia absoluta, a tal punto que interpretan los sueños y una vez interpretados, una vez que haya una interpretación en que esté acorde la mayoría, en que haya consenso, hay que obedecerlo. Y si no, te tienes que ir, ¿no? Porque van a ejercer venganza sobre ti. En la Edad Media Europea había la vinculación que daba el cristianismo, la compartición de la fe y la compartición ritual. Cuando llega la modernidad, todo esto se queda atrás. Empieza la libre discusión, empieza el libro, la multiplicidad de opiniones, de posiciones, de puntos de vista, la existencia misma de la universidad, que fue la gran invención de la cultura europea, porque ahí se iba a discutir y a desahogar argumentos, ¿verdad? Aún así hubo algunas barbaridades, ¿no? Como la exclusión a Giordano Bruno, que era un pensador muy profundo, muy hondo, que luego realmente reencontró su camino y fue a sí mismo discutido, etcétera. El problema está cuando ya no hay un fuerte núcleo de vinculación de los que conformamos
un determinado cuerpo social, un determinado territorio, una determinada nación, etcétera, ¿no? Esto complica enormemente las cosas. No se puede predicar porque sería inútil. Y aquí es donde yo creo que surge gentes como Rob Riemann, como Bauman, como Steiner, muy importante en esto, Steiner también, ¿no? Hay que leer y releer Steiner, ¿no? Que ven un poco la salida de esto en la cultura. Pero bueno, ¿quién mantiene viva la cultura? Recordando que la cultura no es ciencia, ¿eh? Que la cultura significa o refiere a la cultura general, es decir, un conocimiento de las grandes obras clásicas, ¿no? Un conocimiento de la misma evolución de todas y cada una de las artes, una conciencia del paso de la historia, de los procesos históricos, etcétera. En el momento en que esto desaparece de las universidades, el hombre medio no es alimentado desde estas fuentes, digamos, del saber. Porque claro, como dice Riemann en el artículo que ustedes han leído, bueno, el arte nos hace más abiertos, eh, crea vínculos de fraternidad. Creo que la expresión exacta que usa es que crear y apreciar la belleza para dejar atrás la estupidez y la mentira. Esto es real. Si tú estás formado dentro de esta diversidad que significa pues la cultura en estas alturas de la historia, vas a estar mucho más abierto a lo diverso, a lo distinto y a la inclusión también, ¿no? No digo que sea mágico, que es causa y efecto, pero digo que contribuye de un modo decisivo, ¿no? A que, mira, por ejemplo, si tuviéramos una formación cultural más sólida en nuestra sociedad mexicana, no se podría permitir, la gente no permitiría que los políticos mintieran de un modo tan arrogante y que mintieran contra toda evidencia, que es lo que estamos padeciendo ahora. Cuando oigo de pronto a los candidatos, a los puestos, y digo, Dios mío, yo no puedo discutir con esta persona porque me rebajo. Vamos, quiero decir, no puedo discutir porque, porque estaría como un nivel elemental de enseñar a leer a alguien, a darle una cultura elemental de, de, de algo que está negando arteramente, ¿no? Esto adelgaza, pues, lo que debería ser la densidad cultural, la densidad de las ideas y creencias, de su interrelación, etcétera. Por eso creo que es una situación muy, muy difícil. No se puede decir, como diría un fundamentalista, un integrista cristiano, sea católico o no, ¿verdad? Hay que volver a la fe. No, pues eso no lo predique, hombre. Si no está, no está. ¿Cómo le va a hacer? No puede hacerle de ninguna forma. Usted no la puede inyectar, ni obligar, ni mucho menos, porque eso significa un retroceso, ¿verdad? Mira, a veces hay que recordar, si vamos a derechos humanos, que los derechos humanos han existido siempre así en función de cada cultura y a lo largo de los siglos y en las grandes culturas de un pasado ya remoto, como fue la cultura latina en Roma o la cultura griega, eran altamente discriminatorios de todo lo que no fuera lo nacional propiamente, ¿no? Uno lee a filósofos tan finos, tan profundos, tan actuales también, como Platón y Aristóteles, y cuando hablan de política y de la comunidad, dicen cosas que hoy en día no podemos tolerar. Platón es muy claro. Una persona con discapacidad no productiva crea una bronca a la sociedad, al conjunto. Hay que alimentarla y no. Entonces, pues hay que eliminarla. Es terrible, pero así es. El, el ciudadano era el que tenía derecho a participar en la dichosa democracia griega. Pero si no eras ciudadano, o sea, si no eras propietario, estás perdido. No contabas, digamos, en el... Es decir, esas cosas se han venido transformando para bien. Y en esto jugó un papel, desde luego, definitivo el cristianismo, el evangelio fue fundamental. De hecho, la Revolución Francesa y la Declaración de Derechos del Hombre tiene un trasfondo cristiano, ¿no? Aunque va a actuar de un modo terrible, aunque la guillotina y el terror, ¿verdad?, se desataran, pero finalmente proclaman los derechos, todos los hombres somos iguales, bla, 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 ¿no?
Y la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y la aparición de los feminismos, todo eso va a generar que haya una organización de las Naciones Unidas. Esto en el mundo antiguo no se entendería, no cabría pues en la mentalidad, ¿no?, de las grandes culturas de la antigüedad. Todo es lo propio y lo forastero y lo extraño, o los esclavos para hacer el trabajo que ningún ciudadano quiere realizar, ¿verdad? Etcétera, ¿no? De pronto, todo esto se va a convertir, los derechos humanos, en un residuo mental asimilado. Tú te escandalizas si alguien dice, hay que acabar con las personas improductivas. ¡Qué barbaridad! Pues esto es un sinvergüenza, un hijo de tal, ¿verdad? Reacciones así de modo inmediato, ¿verdad? Pero sin embargo, el hecho es, esto no lo discutes, que esto no lo cuestionas con otros. No hay un proceso, pues, todo se masifica. Es decir, te escandalizas, pero si te preguntan, no sabes por qué. No porque no es humano, o porque no es cristiano, o porque no está bien, o porque no es de bien nacido. No. Pero no puedes fundamentarlo, ¿no? O sea, ya forma parte de algo que te han introyectado y actúas mecánicamente, ¿no? El día menos pensado cambias de opinión, caes en manos de un demagogo o del portavoz de una demagogia que anima a un grupo político, etcétera, y todo se olvidó. Y ya eres algo que no tiene nada que ver eh, con, lo, que, con lo que realmente está sucediendo, etcétera. Sí, el asunto es muy complejo y sobre todo cuando no hay un núcleo fuerte, unificador, que insisto en la cultura. Digo, mira, ¿cómo explicarlo? Si yo he tenido acceso a la literatura de Proust, de Joyce, de Kafka, si por lo menos he leído algunas de sus obras, ¿no?, aunque me puedan ser muy distantes, los respeto y de alguna forma también enriquecen mi propia vida. Al mismo tiempo, los autores que amo y que la escuela desde primaria, secundaria, me dio la oportunidad de conocer, me voy a encontrar aquellos que me alimentan, que tienen que ver conmigo, que me enriquecen especialmente, que me dan placer, que me dan consuelo, que me dan compañía y que sobre todo refuerzan mi sentido de dignidad. Y al mismo tiempo me doy cuenta que puedo vivir aunque tenga un mínimo o escaso o nulo reconocimiento, porque he encontrado a mi gente, no solo mis autores, mis músicos amados, mis coreógrafos cuyas obras admiro, etcétera, sino también mi grupo con el que participamos de estas cosas. El hecho es que si no existen estos vínculos hondos, estos vínculos que llevan al diálogo, que animan el diálogo, el problema es terrible porque hay un hecho que es incontrovertible, que es la desigualdad. Yo no puedo plantear la igualdad rajatabla, porque eso sería demagógico. Somos desiguales. Hay una igualdad, cuidado que aquí entra una mentalidad ya cristiana, ¿eh?, o históricamente muy evolucionada, ¿no?, en función de un culto a los grandes espíritus, etcétera. Hay una igualdad en el sentido de que somos iguales en dignidad, sí, de acuerdo. Si eres un creyente, pues de que Él murió por nosotros, etcétera, ¿no? Pero el hecho es que somos desiguales. Yo puedo escribir, pero cuando veo a Shakespeare digo, ay, qué lejos estoy de él. Pero la desigualdad es un hecho. Lo vemos desde la escuela. Tú puedes decir que todos muchachos van a pasar de año. Sí, pero los resultados son divergentes. Hay quien lo hace muy bien, hay quien no lo hace tan bien, y hay quien lo hace muy mal, ¿no? Y aquí no puedes decir todos somos iguales, porque la realidad está negando esa igualdad que tú quieres proclamarla como de lugar, ¿no? Esto es muy, esto nos hace ver cómo la sociedad está siempre en un conflicto latente y en un conflicto potencial. Estas cosas se manejaban muy bien por los siglos y siglos y siglos, en que dentro de cada comunidad, de cada cultura, había un vínculo poderosísimo. No solamente eran los referentes trascendentales de lo que consideraban la verdad, sino además de eso, el tabú, lo que ni lo discutías,
porque te hubiera expulsado la comunidad. Si tú planteabas el incesto en cualquier sociedad humana originaria, ibas a ser expulsado de la comunidad, porque el incesto era un punto de conflicto básico dentro de la familia. Era la guerra de los hermanos, la destrucción del núcleo familiar. Entonces no se discutía, ni siquiera te lo planteabas. Hoy en día estamos en un momento en que todo el mundo no solamente se plantea todo, sino se considera que todo es válido, que todo tiene razones de ser y que, como decías tú, ¿verdad? Que no habría que reprimirlo. Pues no, la represión acompaña al ser humano. Un padre, una madre, pues tienen que reprimir en su casa. Pueden ser muy amorosos, pero si no hay un urdimbre de orden, si no propician un urdimbre de orden, eso está bien y eso está mal, siempre y cuando tenga un fondo de racionalidad, una posibilidad de ser argumentado positivamente. La persona vive en la más absoluta desorientación. Fue la gran investigación que hizo el grupo de Frankfurt de la personalidad autoritaria, que es tremenda. El niño y la niña en la casa, en el hogar, no saben ni qué está bien, ni qué está mal, no hay ninguna consistencia, no saben ni siquiera contra qué habría que luchar, contra qué habría que oponerse, acaban en el más radical eclecticismo, todo está bien, todo vale lo mismo, y llegamos a lo que vivimos actualmente, plantearse la no verdad. Bueno, pues si no hay verdad, ¿en base a qué? Si no consideramos que hay un camino para acercarnos o aproximarnos a una verdad trascendental, entonces, ¿qué sentido tiene nada? No, no. Es decir, ¿quién puede aplicar una estructura social válida para todos? Es decir, yo creo que estamos en un momento de veras muy serio. Yo no sé a qué puede conducir todo esto. Me temo a cosas muy terribles. Y en fin, no, pero estoy hablando demasiado. Ustedes tienen la palabra. Gracias, Leyanis. Adelante. Y con respecto a este tema de la cultura de la cancelación, yo creo que esta filosofía es muy peligrosa y Ajá, puede marcar de forma negativa el curso de la historia. Así lo han ajá, demostrado los desechos, ¿no? Como el tema de la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de los judíos, ese intento de dar. Pero la historia tiende a repetirse de forma sutil en la actualidad, pero se repite. Y se repite, por ejemplo, con el tema de los migrantes. Como claro. a los migrantes les cuesta en ocasiones mucho trabajo insertarse a una nueva sociedad, cómo son repelidos por esa sociedad, por identidad cultural, por lo que sea. Incluso asociaciones como las organizaciones de ayuda a refugiados, en esas propias instituciones se puede ver el rechazo hacia los migrantes, cuando se supone que esa institución sea quien te respalde Ajá. y te abre las puertas en esa sociedad. Se puede ver cómo años atrás en algunos países era bastante sencillo hacerse ciudadano. Hoy, para un migrante, hacerse ciudadano es una odisea en la mayoría de los países. También, hablando de hechos históricos, con el tema de la homosexualidad, por ejemplo, que fue un hecho muy perseguido en muchos países. Por Y ejemplo, en todavía, Cuba, ¿eh? exacto. En Cuba se habilitaron esta especie de campos, no eran de concentración, pero eran campos para corregir las conductas homosexuales, para insertarlos a la sociedad como heterosexuales. Está también el hecho Te de... interrumpo un Sí, momentito nada más, para contarles una anécdota. La primera vez que Carlos Monsiváis, que como ustedes saben era gay, fue a La Habana, como era muy perspicaz, era muy curioso y buscando informarse de todo, se dio cuenta de que existía lo que estás diciendo. Y entonces, cuando llega a México, lo cuenta a amigos, a los círculos próximos. Y alguno de ellos, uno fue Gabriel Said, le dijo, Carlos, pero eso lo debes decir, incluso por el bien de esa revolución en la que crees, ¿no? Tienes que decirlo. No, 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 eso iría en contra de la revolución. Y se cayó por lo menos 15 años la boca. Perdón, la verdad es la verdad. Y no puedes tener a gente del valor de Virgilio Piñera, por ejemplo, marginado, de Lezama Lima, que porque era tan importante objetivamente, no lo tocaban porque lo tenían marginado, ¿no? Y como él, tantísimos, tantísimos otros. Perdón, adelante.
Bueno, Reinaldo Arenas, Y un gran novelista. Si no lo han leído, vale la pena y mucho leerla. Reinaldo Arenas, lo sacaron en lo del Mariel también, que no era su intención, proscrito por ser homosexual, pero eso es un horror. Eso es para que todas las izquierdas que se respetasen lo hubiesen defendido y hubieran gritado, pero se callaron la boca porque es el partido, porque es la revolución. Es increíble que estas cosas todavía se... Adelante, pues. exacto. Y otro hecho que creo que tiene que ver con la cultura de la cancelación es cómo se ha manejado históricamente el tema de las personas de color, de los negros. Así es. Hay un antropólogo cubano que se llama Fernando Ortiz, Ah, que fue uno de los investigadores que más aportó no solo a Cuba, sino a América Latina. De hecho, dio aportes importantes con el concepto de transculturación. Entonces, él hizo un estudio en Europa sobre los negros. Él ah, estudió, estando en Europa, pero estudió los medios de prensa, los periódicos en Cuba, y llegó a la conclusión de que si bien todos los negros no eran criminales, todos los actos criminales que se ponían en la prensa habían sido protagonizados por negros. sí, Luego, eso fue un estudio muy serio que luego como que se censuró y él como que pidió disculpas por esos resultados. Pero hechos como esos, investigaciones como esas, son las que pueden poner en riesgo la historia de una nación, la historia de una determinada etnia cultural y que son muy peligrosas. Entonces, y todo eso que estamos hablando, que se ha visto históricamente, se sigue viendo en la actualidad de forma más solapada, como decía Alejandra, entre nosotros mismos, en las relaciones interpersonales, cómo somos poco tolerantes con personas que son de otra generación, con personas que son migrantes, con personas que son homosexuales, con personas que son negras. Eso se sigue viendo de forma más solapada y discreta en la actualidad. Y es un peligro. Entonces creo que eh, las instituciones educativas, las familias, los medios de comunicación y el arte son cuatro de los pilares fundamentales para poder educar a la sociedad en pro de la tolerancia, de la aceptación, de la diversidad, que es justamente lo contrario de lo que propone la cultura de la cancelación. así es. Fíjate que estoy en este momento leyendo un libro que me mandaron de la Ibero para dictaminar. Estoy agradecidísimo, porque es un libro muy importante y tiene todo un capítulo dedicado al arte de los inmigrantes. El fondo del libro es también muy original porque lo que está en el fondo de todos los ensayos, de todos los trabajos de estos investigadores o del investigador, han tenido la delicadeza de no poner quiénes son los autores, porque si para dictaminar sabes quién es el autor y lo conoces, te puedes llenar de prejuicios a favor o en contra, ¿no? Con lo cual ya es más difícil, ¿no? ¿Cómo voy yo, por ejemplo, a decir que se rechace un libro de una persona a la que yo respeto muchísimo, porque siento que este libro es fallido, ¿no? Pero en fin, entonces muy bien que no sepa yo quién ha escrito esos trabajos. Y hay uno sobre, bueno, el fondo del libro es ver cómo las cuestiones espirituales más hondas, incluso la cuestión de Dios, que hoy en día no se menciona, ¿no? Se excluye, como si no tuviera lugar en el diálogo social, en el diálogo político, etcétera, en el fondo aparece en las producciones artísticas, en las más sencillas, en las más... ¿Por qué? Porque ahí eso refiere a las necesidades del ser humano. Tú podrás decir racionalmente no le veo sentido, pero si te llevas a conciencia, vas de pronto sentir una necesidad, una plegaria no ha surgido, y así podríamos continuar. Entonces va analizando los murales que van dejando los migrantes a su paso por México, hasta llegar al norte, ¿no? Los que consiguen llegar. ¿Y cómo te dice que eso está ahí expuesto? Está en la calle, todo el que pase lo puede ver, te puedes detener o no detenerte, pero hay un momento en que la presión social es muy fuerte y acabas deteniéndote y empiezas a ver rostros, situaciones compartidas por un determinado grupo y empiezas a encontrarte a ti mismo, quizá en el miedo, que es una de las cosas que más está presente, creo yo, en la sociedad contemporánea. Creo que el hombre y la mujer medios tienen miedo
no hay ninguna estabilidad, seguridad, ¿no? Para lo que pueda ser el día de mañana, lo que pueda ser el llegar a una edad cierta, a la vejez, etcétera. Entonces va analizando las pinturas que han venido dejando inmigrantes, y a veces inmigrantes no de un solo origen, sino inmigrantes que se han encontrado en la inmigración. Y todo lo que van dejando plasmado es extraordinario. Y cómo ahí está ese fondo de necesidad de intraconocimiento, de interconocimiento, ¿no? De creación de un territorio común. Es un libro realmente importante, ¿eh? Algunos capítulos son, pero ahorita no tiene caso que hable yo de esto, pueden ser difíciles para quien no tiene cierto entrenamiento en lecturas de, vamos, de epistemológicas, pero vale la pena. Al fin, si una universidad no lo publica, pues ¿quién lo va a publicar? Pero en fin, todavía no acabo, me faltan 40 páginas, espero acabar mañana. Pero lo que dices es real. El problema de la inmigración es un problema que se está dando en muchas partes. Como dice Rob Riemann en ese artículo que les mandó Samuel, como bien dice Rob Riemann, el Mediterráneo se ha vuelto un cementerio de inmigrantes. Han muerto niños, hombres y mujeres, llegan y son maltratados, ¿no? A veces casi echados, casi prácticamente expulsados, y sin embargo están discutiendo la gente que es consciente de eso, de si se hace un lenguaje inclusivo. Es una minudencia, por favor. Atiende usted a lo otro, que es mucho más fuerte. El miedo y las diversas formas del miedo al otro, al que viene de fuera, al que es distinto, etcétera. Es un punto lo que mencionas fundamental, ¿eh? Sí, Fundamental. incluso, Paco, ese es el tema de la película de Yo Capitán, ¿no? ¿De cuál? Hay una película que produjeron en Italia, me parece que fue, que se Ajá. llama Yo Capitán, que relata la vida No la de he dos visto. migrantes. Mira, Yo Capitán, participó en la mejor película extranjera en los Oscar. no sabía yo de ella. Qué bueno que me dices para procurar verla. Yo Sí. Capitán se llama. Sí, el director me parece que es director de una serie de televisión, de la mafia italiana, que fue muy buena. Está muy buena, yo Ah, ya la vi. mira, qué bien, qué bien. Muy bien, pues, Adelante, ajá. adelante. Fernanda o Daniela, no sé si quisieran comentar algo sobre esto del tema de hoy, de la cultura de la cancelación. Adelante, por favor. Sí, pues en el del el texto de Rob Riemann, a mí principalmente me llamó la atención una de las primeras preguntas que dice cómo hacer de la vida un arte cuando la mayoría de la gente se preocupa por sobrevivir y que la respuesta fue tal cual, en verdad todos estamos sobreviviendo, porque pues al final estamos entre un buen, o sea, ahorita que están en México los temas de la política, pues todo está metido a eso, está basado en, creo que los candidatos que están peleando por ver quién es el mejor meme o el que hace cosas más virales para poder llegar o alcanzar pues a más usuarios y que justo como dice un poco más abajo también, o sea, todo lo que llega hacia Europa acerca de las noticias de México es que es un país violento y que pues el discurso de nuestro presidente es diferente a lo que sucede, pero que también tiene discursos como medio raros, o ligándolo, por ejemplo, a lo que sucedió hace un par de semanas con Ecuador, que creo que ni siquiera era un tema en el que nosotros tuvimos que haber, bueno, como nación, eh, arropado a un presidente que tiene problemas, que estaba siendo buscado por la justicia y al final te metes en temas que no son tuyos y pues sí, o sea, se meten a la embajada, pero pues estás en un país defendiendo a un presidente que estaba buscado legalmente. Entonces, son temas como muy complicados que al final de Mucho. cuentas tienen mucho que ver con la sociedad y justo con cómo habla sobre el tema de la cultura, pero que en tema de cancelación dentro, por ejemplo, de redes sociales o incluso con la sociedad en sí, está como muy raro porque muchas veces es como no toleran a otros comentarios o a otras personas, pero en redes sociales igual se difunde muchísimo odio hacia otras personas
o incluso no es únicamente por ciertos comentarios, sino es también por raza, por género y pues por cualquier cosa. Y por ejemplo, apenas que salió lo de los bombardeos de Medio Oriente, como que sale la noticia, pero se preocupan más, por ejemplo, aquí por las canciones de Maynes que por saber qué es lo que realmente está sucediendo en Medio Oriente o por saber qué es lo que realmente está pasando en las migraciones, que los de Haití cuánto tiempo llevan aquí en México y que pues también es un problema que tenemos como nación, pero que ellos también tienen problemas como nación porque por algo tuvieron que salir de Haití, que porque también tenían temas económicos, temas pues con personas que lo están atacando, son pues milicias o guerrilleros dentro de Haití, que incluso son expresidiarios, o sea, son como muchísimas cosas y que al final todo se comparte a través, pues actualmente muy mediático, pero al final se va como mucho a tema de cancelación, pero también a mucho tema de que de pronto la gente no quiere saber realmente qué es lo que sucede y prefieren enfocarse a temas menos interesantes o más absurdos que saber lo que realmente está sucediendo. Muy bien, sí, de acuerdo. Fíjate que sobre el asunto que tratas, desde luego hay algo que es objetivo, que las sedes diplomáticas pues hay que respetarlas, ¿no? Eso es una barbaridad. Por un principio, el que ha sido asilado, puede ser un tal por cual o puede no serlo, o puede ser muy complejo y tener luces y sombras, pero el hecho es que una convención que ha salvado vidas es que hay un derecho de asilo. Pero por otro lado también, esto no se dio gratis. Ha habido una provocación del presidente actual que ha roto, mira, yo creo que una de las tradiciones totalmente positivas en México del siglo XX fue el cuerpo diplomático. Procurar no escuchar a los otros, de mantener viva la protección al perseguido, de tratar siempre con respeto al otro mandatario, mantener un principio de buenas relaciones claves. Esto se mantuvo siempre bastante bien, ¿no? Bastante bien. Incluso cuando en el caso de la ruptura de relaciones con España del general Cárdenas, se siguió recibiendo a españoles que estaban con el régimen. La mayoría de los toreros, por ejemplo, desde el republicano Cagancho hasta el más bien proclive al franquismo, como fue Manolete, ¿no? Y muchos otros. Las bailarinas de flamenco venían igual. Es decir, había un vínculo con la cultura española que no se había roto y que se había alimentado mutuamente, ¿no? Todo el gusto en España por las canciones rancheras, por en fin. Eso se mantenía, y por el toreo, claro, se mantenía vivo. Eso no lo atacó Cárdenas, ¿no? Había sutileza, había, en fin, si algo, había un instituto de cultura hispánica que daba becas para estudiar en la España del general Franco, por ejemplo. Pero este hombre lo que hace es acabar con las formas. Si no hay formas, si no hay cortesía, no hay forma de dialogar, no hay posibilidad de llegar a acuerdos que al mismo tiempo son salvadores de vidas, o pueden serlo, ¿verdad? Y eso es muy grave. ¿Qué necesidad había de conflictuarse con el Perú, de haberse conflictado con el Ecuador y al mismo tiempo de no ver, como pasó en Cuba cuando fue y vio las manifestaciones que llevaron a un cantautor popular a estar encerrado todavía en una cárcel y pasar sin ver las protestas que sucedían a su lado y de cómo la policía le pegaba a los manifestantes habaneros? Eso va en contra de toda la tradición diplomática, no solamente de México, sino de cualquier país civilizado. Tienes que ver y no puedes tomar un partido radical que significa una afirmación y una aprobación de formas de exclusión del otro. Es muy triste esa pérdida de las pérdidas de formas. Decía Reyes Heroles, que fue uno de los políticos realmente serios que hemos tenido en México, don Jesús, el papá de Federico.
que decía siempre, cuidado, en política la forma es fondo. Lo mismo en una discusión académica. Si tú mantienes, hablas de la complejidad de un asunto, pero al mismo tiempo también has oído bien lo que plantea el otro, que puede ser distinto a ti, y le haces preguntas, etcétera, el otro se siente respetado y a partir de ahí empieza, ¿no?, a buscar el acercamiento, claro, buscando si te puede convencer, como tú a él, pero se mantiene una discusión que el que sale ganando es todo el que está en esa discusión. De otra forma ya no se entendió nada, ¿no? En fin, es la cuestión de formas. Pero la cuestión de formas requiere también una cultura política, una cultura histórica, en fin, ¿no? Cuando eso no se tiene, es muy grave lo que pasa y lo que puede suceder a lo que está pasando en este momento, ¿no? En fin. Daniela tiene aquí la mano levantada para comentar algo. Adelante. Adelante, pues. Voy, perdón, es que está. Bueno, yo considero que dentro de la cultura o sea, coincido mucho con la opinión de Leyanis en que es algo peligroso y creo también que se ha incrementado mucho con el uso de redes sociales, ¿no? De ver, sí. O, ajá, o sea, es como las redes sociales o sea, es por una parte algo muy bueno porque te da la difusión, te da la popularidad, en el caso de los negocios te da ventas, ¿no? Ajá. Puedes, no sé, saber todo, conocer todo y promover todo a través de redes sociales, pero bueno, entrando con lo de Fernanda, también considero que el otro lado es que promueve mucho el discurso de odio, ¿no? En esta parte de la cultura de la cancelación, yo considero que sí juega un papel muy importante porque muchas veces, como comentó Fer, las personas no se esperan a ver si es real el rumor que surgió y lo comparo también con un tipo de bullying. Después yo vi el iPad Sí, correcto. porque lo leí todo. Sí, está bien. Sí, Ajá, mami, perdón. mami, hasta leí. Estoy en clase. Hasta leí. Ajá. Y yo lo veo como un tipo de bullying, pero virtual, ¿no? Es como Ajá. es como hacerle la ley del hielo, pero a las personas que utilizan las redes sociales, y creo que muchas veces los pasa a afectar demasiado por una palabra o por el hecho de no tener tolerancia hacia los comentarios, ¿no? Ajá. Y creo también que, bueno, no sé, es que considero que no se puede erradicar. Ah, No, o sea, es imposible porque no sé, bueno, no sé si usted usa redes sociales, pero hoy en día sí, todo el sí. mundo quiere ser creador de contenido, ¿no? Y entonces eso es un arma de doble filo también porque muchas personas, o sea, se ponen a atentar contra otras personas detrás de la pantalla. Entonces, para mí, yo considero que es como un virus actual que no se puede detener, ¿no? O sea, sería Eso es. como, sí, porque se ha hecho muy fácil, o sea, agredir a las personas en redes sociales o hacer campañas de odio en redes sociales solo por rumores o hechos que ni siquiera han sido verificados. Así es. Mira, Ujú. qué bueno que dices esto. Mira, hay un punto. Las redes sociales están creando un problema que antes no existía como tal, ¿eh? Que allí entra todo y que en principio sería muy grave, un nivel de censura, porque acabas, si tienes el poder, censurando lo que no tenías por qué haber censurado. Al mismo tiempo es algo que te está diciendo lo que expresan, lo que creen algunos círculos en tu sociedad, etcétera. Pero es un problema nuevo porque allí no hay un regulador de orden en función del buen gusto y de lo bien pensado o mal pensado. Alguna vez me acuerdo con un intelectual muy connotado, amigo mío además, no digo su nombre porque sé que es una persona que no le gusta que se le cite, ¿verdad? Y lo respeto, pues. Pero él me decía una vez, pero mire Paco, antes en las editoriales había, en el buen sentido de la palabra, había un guardián que era un editor culto y de buen gusto.
Y las editoriales se caracterizaban por tener un cierto rigor. Lo que no tenía un determinado nivel no pasaba y por tanto no se difundía. ¿Por qué? Porque era objetivamente malo. ¿eh? Esto hoy en día puede molestar mucho. ¿En qué se basa usted para decir objetivamente mal? Hombre, es que hay cosas que son objetivamente de mal gusto. Hay cosas que son objetivamente estúpidas. Hay cosas que objetivamente están ignorando una realidad que se puede comprobar, etcétera. Lo mismo en las bibliotecas. Lo mismo en todos los espectáculos. Había conocedores que se podían equivocar, claro que sí, pero había un cierto grado de regulación en que por lo general pasaba lo mejor. Eso hoy en día se ha debilitado porque todo el dominio, o fundamental, no todo, pero mucho, obedece al mercado, lo cual ya es muy grave que al frente de los que deciden no haya personas que realmente tengan una real formación del gusto, una real formación de la mente, etcétera. Un problema de nuestro tiempo. Pero hoy en día en las redes sociales entra todo. Yo he leído cada barbaridad que digo, pero ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible que se puede decir una tontería tal? ¿No? Pero ahí está. Si tú tienes una cultura general más o menos básica, o tienes cierta sensibilidad que te lleva a decir eso está muy raro, caes en la trampa y te puedes ir fanatizando si eso está en la línea en la que tú te sientes mejor y en la que tú te sientes segura. Por ejemplo, mira, recuerdo que el otro día en una reunión que tuvimos con gente del medio del toro, ¿no? Es de aficionados taurinos, o sea, no estoy hablando de una reunión necesariamente intelectual. Algunos lo eran, la mayoría de ellos no, pero era gente muy simpática, de buen sentido, muy agradable, en fin. Y de pronto alguien dijo, pero se dan cuenta lo que acaba de aparecer en Facebook, pero ¿qué? Y dijo que Claudia Sheinbaum dijo que van a expropiar la Basílica de Guadalupe, que la va a regir el Estado, porque es un bien cultural muy importante y todo lo que se recauda, en lugar de ir a los jerarcas de la iglesia, iría al pueblo. Y yo le dije, mire, perdón, Claudia Sheinbaum me parece una mujer muy rígida, no me es simpática además, pero no es estúpida. En cuanto yo leí eso, dije, esto no lo pudo haber dicho. Es una mujer inteligente. Podrá tener las limitaciones de un científico puro. La ciencia no es cultura, pero no es tonta, no es estúpida y es política. ¿Cómo puede escribir eso, aunque ella sea de origen de una familia judía, etcétera? No es estúpida. Jamás iba a decir eso. Y en efecto ya no tuvo mayor eco porque resultó ser lo que ahora llaman fake news. Pero llegar a inventarle a una persona cosas que esa persona no dijo, eso es una falta de ética y muy seria, ¿no? No sé si aquí sí, no me atrevo, no, porque no es tema mío estas cosas jurídicas, pero yo creo que cuando es una mentira y se demuestra que lo es, pues habría que tener un grado pues no, de que no haya impunidad. Pero en fin, les planteo el asunto. A mí me da mucho miedo, cuando digo esto, porque el pasar a discriminar de modo inmediato, esto entra y esto no, puede significar algo peor y puede ser un paso para tolerar formas opresivas, formas dictatoriales. En fin. Adelante, Alejandra. Bueno, es que ya con este tema quiero compartirles. Ayer vi algo que me recordó a esto cuando empezó la guerra de Ucrania, en que hubo que cancelar a Tolstoy, ¿no? ¡Ah! Y a todos los rusos, a Stravinsky y a ¡Qué todos. barbaridad! Sí, lo leí, claro. No, bueno. Y por todas partes, y corrían de las universidades a los profesores rusos, y bueno, una cosa espantosa. Pero ayer en una publicación de Instagram, o antier, no sé, Ajá. que compartió una conocida, era toda una campaña para dejar de leer a Octavio Paz, para no promover la obra de Octavio Paz, Qué para barbaridad. borrar a Octavio Paz, porque había sido violento con Elena Garro.
Lo leí. Ujú. O sea, eso ya Sí. eso es irracional. Es una confusión de planos, terrible, Sí, me quedé muy sorprendida. terrible. Les quería platicar que me No, consternó. hiciste bien, yo también lo leí y dije, qué barbaridad, pero esto, si no están las cosas bien pensadas, de veras, es una barbaridad. Tú puedes tratar, si te toca y te hiere mucho lo que sea, puedes hacer una obra de teatro, puedes hacer una novela, puedes, pero no tienes derecho, digamos, a llegar a un grado tal de censura a un hombre que ha sido una de las, no solamente un gran poeta, inmenso poeta, sino además una de las mentes más lúcidas. Era un hombre de una generación también. Le podemos criticar que sí, a lo que ahora llaman homofóbico, él lo traía, eso es real. Incluso sacaron algo insinuando que había habido una relación entre él y Carlos Pellicer y que luego él se convirtió en homofóbico. Usted estuvo en una habitación donde estuvieron los dos, perdón, si a uno algo le toca mucho, o sea, si uno trabaja las cosas que le importan, si uno es serio, uno puede hacer una novela y cambiándoles el nombre, todo lo que tú no puedas demostrar, no tienes derecho a hacer una afirmación y mucho menos a que a partir de ahí inducir a que no se lea a alguien. Y vaya que fueron una pareja en que Octavio Paz y Elena Garro, si yo creo que es la mayor dramaturga que hemos tenido en México, en el siglo XX. De veras, uno sabe que Carballido fue un gran autor, que Vicente Leñero fue un gran autor, que Sergio Magaña, pero cuando uno lee todo el teatro de Elena Garro, hijos, no tiene obra mala, no tiene obra mala, tiene obras de una enorme intensidad, tiene obras llenas de revelaciones. Es muy triste que una compañía nacional no ponga cada año una obra de Elena Garro, como de otra de Rodolfo Sigli. Para mí son los dos grandes monstruos, digamos, del Teatro Nacional en el siglo XX, sin quitar la importancia de Vicente Leñero, de Sergio Magaña, de Jorge Bergoengoitia, etcétera. Pero, pero Elena es grande y Paz es grande también. No hay que meter estas cosas, ¿verdad? Cuando se habla de contenidos artísticos, un, un, un artista cualquiera, como persona, puedes decir todo lo que quieras de él, pero si la obra es buena, la obra es buena. Mira, Ferdinand Celine, que escribió esa gran novela, que es El viaje al fin de la noche, que lo recomiendo mucho, Voyage au bout de la nuit, es una gran novela. La persona, objetivamente, a mí de pronto me resulta hasta repugnante, pero me puse a investigarlo porque le he leído obras muy buenas de él, no solamente El viaje al fin de la noche, y me conmovió su historia, porque él no era creyente, era ateo radical, estaba en todo en su derecho, hizo lo que su mente le decía, era médico y se fue a los barrios obreros de París y no le cobraba al que no tenía con qué, o poco a poco le iban pagando, etcétera. Realmente se involucraba con esta idea que es muy real por otro lado, de las conexiones de mente y enfermedad, mente y cuerpo, etcétera. De pronto se dio cuenta que también en esos que él había tratado bien, había mucha gente ingrata. Y no solo eso, que por más que hiciera, nunca iba a liberar a la gran mayoría de problemas mentales muy serios. Que por más que hubiera personas como él entregadas, el problema no se resolvía. Esto lo llevó primero, bueno, en aquel tiempo estaba en el Partido Comunista Francés, pero pudo ver también todas las miserias de no pocos comunistas, incoherencias entre ellos. ¿Y a qué llegó? Al cinismo. Es decir, nada vale la pena. Y si nada vale la pena, pues voy a vivir lo mejor que pueda. Y como era muy inteligente y era un hombre con una mentalidad también muy práctica, a tal punto que él hace un viaje a Estados Unidos, se liga a la secretaria de Henry Ford en el barco, ella lo presenta en Detroit y llega a ser un alto ejecutivo de la Ford Motor Company. Hizo mucho dinero, se regresó a Francia, estalla la guerra y se vuelve colaboracionista, etcétera, y llegó a formas de cinismo objetivamente repugnantes. Tan inteligente era que cuando vio que los alemanes perdían la guerra,
y él estaba en Alemania, sabía que si regresaba a Francia lo iban a fusilar o a ahorcar. Y entonces, ¿qué hace? Se va a Dinamarca, donde no lo conocía nadie y donde vive refugiado, y deja pasar los años hasta que se dio cuenta que ya podía regresar a Francia porque ya, bueno, imperaba el perdón, la búsqueda de la reconciliación, y apenas estuvo 2 o 3 meses encarcelado, regresó, se fue a su casa de campo y ahí se dedicó a escribir con su última compañera, que fue una relación bastante larga. De pronto, un ataque de apoplejía en el jardín y se murió. Bueno, Celine, por todas estas cosas que estoy contando, yo no me atrevería a decirle a nadie, no leas a Celine, no. Celine nos revela muchas cosas de la condición humana. Es decir, sea lo que sea, lee a Celine, porque daño no te va a hacer, ¿no? Porque lo que ha hecho es muy valioso en todos sentidos, ¿no? Estaríamos además yendo a una época muy desagradable en la que la iglesia tenía libros buenos y malos y libros prohibidos, que tenías que pedir permiso a un confesor para leerlo, o si no, era pecado, pero pecado que había que confesar. Pues esto es una cosa ridícula. No sé si les conté la historia de que Pablo VI, a quien yo siempre he admirado mucho, era un gran lector de Graham Greene, y se entera, él era el arzobispo de Milán, que Graham Greene estaba de visita en Milán y lo invita. Había leído Pablo VI, el que sería luego Pablo VI, El poder y la gloria, que se ubica en México, lo había emocionado profundamente, e invita a tomar, vete a saber si el vino, el café o el té, en el arzobispado. Y al final le dice a Graham Greene, muchas gracias, monseñor, pero usted sabe que yo estoy prohibido bajo pena de excomunión. Pero qué barbaridad, no sabía. Sí, busque usted el índice de libros prohibidos del Vaticano y ahí estoy yo, prohibida. Prohibido el poder y la gloria. Se va Graham Greene, Pablo VI Don Tini en aquel tiempo, le dice voy a investigar y se da cuenta que era verdad, que fue uno de los primeros actos de él como papa, acabar con el libro, con el índice de libros prohibidos. Se acabaron. Ya la iglesia no tiene ningún índice de libros prohibidos, ¿no? Es como que estaba prohibido Giordano Bruno, estaba prohibido Renato Descartes, pensadores fundamentales para entender la transformación del mundo, el nacimiento de la modernidad, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, bueno, hay cosas en las que desde luego ha habido avances y avances importantes, pero van surgiendo por ese miedo que tenemos que se hace en todo nuestro tiempo, al que hace referencia a Rob Riemann, formas de integrismo, de exclusión, de fundamentalismos. Y eso es muy grave, porque por desesperación, por inseguridad, por búsqueda de que haya un mundo más ordenado, se pueden cometer grandes barbaridades. Lo que está pasando en Irán, Israel, Hamas y los palestinos de Gaza es horripilante, es horripilante. Pero no podemos, cuando se condena a Netanyahu, condena a Netanyahu, pero no a los israelíes, porque hay una oposición muy fuerte en Israel, que hay que entenderla también, ¿eh? Y hay personas que están un poco confundidas. ¿Por qué? Porque yo les conté mi encuentro con un gran profesor de literatura mexicana en Israel, Nahum Meget, y cuando vino a México me dijo algo que no se me ha olvidado. Me dijo, mire, si un árabe, un país árabe pierde una guerra, pierde una guerra. Si nosotros la perdemos, perdemos el territorio. Denle las vueltas que quiera, pero eso está mentalizado también por no pocos israelíes, ¿no? La búsqueda de la salvación de la familia, del mundo que hicimos, requiere el combate. Yo lo puedo reprobar, pero lo que no puedo es no entenderlo. Y hay también israelíes tan rectos, tan justos y tan valientes como Daniel Barenboim, ese músico pianista al que yo admiro tanto, y que ha hecho la crítica a tal punto que le habían dado un reconocimiento y se lo quitaron el gobierno de Netanyahu, ¿no? Por buscar el encuentro con los palestinos, etcétera, etcétera. El mundo, cuando el ser humano tiene miedo, y yo creo con Riemann de que hoy en día se tiene mucho miedo, el hombre medio tiene mucho miedo,
mientras más inciertas se vuelven las situaciones de la vida cotidiana, más se ahonda el miedo y más se busca la seguridad, respuestas claras, un sistema que te garantice pues tu posición social, etcétera, etcétera. Y sobre todo no se olviden que hoy en día es muy difícil entender lo que pasa porque ya no tenemos una televisión que mayoritariamente viera todo el mundo. Eso ya no, antes todo el mundo oía a Sabludovsky. Estaríamos en desacuerdo con él en no pocas cosas, pero lo oíamos, sabíamos qué pensaba, qué decía, cómo evaluaba al país, etcétera, etcétera, ¿no? Era un punto a partir del cual discutíamos y podía yo decir en un grupo cualquiera, porque todos habían oído y visto a Sabludovsky, pero viste qué dijo ayer, pero viste cómo nos quiso ser idiotas con el niñito centroamericano que llegó a México. Es una vieja historia. El ejército había entrado en Oaxaca de un modo salvaje. Y como en México había dos cosas, se decía, que no se podían tocar, que eran la Virgen de Guadalupe y el ejército, el silencio, la censura era total. Cualquiera que se hubiera metido con el ejército era despedido, era sacado del juego, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Sabludovsky? Presenta un niñito salvadoreño o hondureño, ya no me acuerdo, que tenía mucha hambre y que había salido de su tierra y se había venido haciendo chambitas, escondiéndose de la policía, hasta llegar a la Ciudad de México en busca de trabajo. Y el niño tenía el don de la palabra, ¿no? Entonces muy, muy bonito oírle en un lenguaje muy popular, el niño contando lo que le pasaba. Todo México habló del niño centroamericano y todo México se olvidó que el ejército estaba masacrando gentes en Oaxaca. Era un comunicador efectivo y sutil que nos ponía a discutir a todos, pero estaba mintiendo. Él estaba como su jefe Azcárraga, estaban al servicio del poder y el poder era el partido hegemónico. En fin, ahora cuidado porque ahora el ejército al rato no se le va a poder tocar tampoco, ¿no? Al paso al paso que vamos, ¿no? Pero en fin, el problema es que antes por lo menos había un vínculo, mentarle la madre o aplaudir a lo que decía Sabludovsky. Pero hoy en día no hay nada que nos dé un centro de conversación. José Luis tenía levantada la mano Sí, hace ratito, adelante, Paco. adelante. Solo quería comentar una anécdota. Es que yo estudié literatura hispánica en la UNAM Ah, qué bien. y era muy común entre los compañeros, más en un tono de broma informal que tan en serio, pero sí había, comentando sobre lo que comentó Alejandra hace ratito, había una tendencia a querer reconstruir el canon literario de lo que se enseñaba, sobre todo haciendo este énfasis en las cualidades políticas de Ah, sí. ideológicas de los autores, sin prestar atención a los valores literarios intrínsecos de la obra de los autores. Tienes Entonces había razón, terrible, sí. algunos autores como Octavio Paz que estaban ahorita mencionando que sí, pues sí hay elementos biográficos para señalar que tomaron decisiones más que cuestionables durante su vida, pero que no obstante no puede obviarse que siguen siendo algunos de los autores más importantes de la historia de la lengua. Por supuesto. Y, y sí, o sea, hasta donde he Te voy a visto, dar, no perdona que te no ha interrumpa, te voy a trascendido. dar una Sí. anécdota. No sé si se Ujú. las conté alguna vez. Estaba yo en Alemania, yo tenía bueno, todavía vive, nada más que ya está jubilado, un gran amigo alemán de la Universidad de Eichstätt que me invitó varias veces a dar seminarios sobre escritores mexicanos. Y me acuerdo que salió una novedad de Octavio Paz que trataba temas que trataban los europeos en el tiempo fundamentalmente. Estaba en las vidrieras, se vendió muchísimo y se discutió muchísimo en la prensa alemana para que un europeo se abra y le dé la vidriera, no a un autor de novela, que esa es otra cosa, están buscando lo latinoamericano, les resulta fascinado, ¿no? De ideas y de ideas sobre pensamientos, de cuestiones
que se ocupaban en Europa para que le dieran ese lugar, ese respeto. Ya es un caso excepcional. Es decir, Octavio Paz fue un hombre que, que leían, que discutían, que respetaban y que a muchos les enseñó muchas cosas. Perdón la interrupción, adelante. Bueno, era básicamente eso, o sea que estaban algunos compañeros y compañeras especialmente como sugiriendo la idea, aunque insisto, medio en broma, aunque en las bromas muchas veces se deja ver bastante de las Eh, opiniones profundas que las personas sostienen sobre intentar redibujar el canon literario con base en los atributos políticos de los autores y no tanto en su calidad literaria intrínseca. Y de hecho, por ejemplo, llevé una materia que se llama Narrativa Mexicana del siglo XX, ajá, en la que hubo algunas omisiones que yo, pues, pienso que son bastante grandes, ¿no? Porque si estamos hablando de narrativa mexicana, me parece muy extraño del siglo XX que no haya autores como Fernando del Paso o que no se leyera también a Carlos Fuentes. Y en su lugar sí se leyera a algunas escritoras como Amparo Dávila, que si bien creo que no creo que sea una mala escritora, no, pero creo que al lado de estos otros dos autores sí acaba teniendo méritos sí, bastante más marginales. Y en cierta forma creo que sí están tomando, por fortuna no en un grado que considere que sea alarmante, pero sí están eh, tomando ese tipo de decisiones para reformular los planes de estudios. eso es Y, terrible. y sobre todo creo que, no creo que esté mal que se quiera leer a más mujeres, pero creo que, y sobre todo por la forma en la que está diseñado el plan de estudios en la UNAM, la manera en la que lo están haciendo es, creo yo, bastante equivocada, porque si se quiere leer más mujeres, creo que lo ideal sería empezar a enseñar más literatura del siglo XXI, que no se está haciendo. Y en su lugar se pretende que el último escritor relevante de la historia de la lengua fue Vargas Llosa, lo cual obviamente es falso. Entonces, creo que esta intención de actualizar los planes de estudio incorporando a las mujeres, que creo que es válida, debería más bien pensarse, en lugar de reescribir el canon literario de los siglos pasados, empezar a enseñar el del siglo presente, donde hay muchas autoras en la lengua española que valen muchísimo la pena y que no se están enseñando. Entonces ahí hay ciertas limitaciones que también me imagino por los procesos burocráticos que implican modificar los cambios, los planes de estudio y todo esto no se está haciendo, pero que creo que sería una estrategia más fructífera que lo otro. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es verdad. Había un prejuicio de lo ideológico que hacía que se ignorasen autores de una gran importancia. No solo Octavio Paz, que claro, no se podía con él porque Octavio Paz era una presencia ya mundial, ¿verdad? Universal y en fin. Luego premio Nobel, premio Cervantes. Pero eh, la exclusión, por ejemplo, los escritores que además de escritores fueran católicos, pesaba sobre ellos también un estigma. Rafael Bernal, Dolores Castro durante muchos años. Alejandro Avilés, que no solo fue director muchos años de la Septién García, notable periodista, pero un gran poeta. Y al poeta prácticamente no se le conoce. Entre muchos otros, tiene un bello libro de poesía, Los Claros Días, que es de la mejor poesía lírica que se ha escrito en México. Y sin embargo es tabú, se le olvida, se le entierra. Un novelista poblano, Rubén Marín, católico también, y el silencio sobre él. Rafael Bernal solo se conoce el complot mongol y escribió una de las novelas más entrañables sobre la inmigración de campesinos mexicanos a la ciudad que se ha escrito en México, que se llama El fin de la esperanza. Emma Godoy, a mí ella como persona me caía muy mal, pero era una poeta importante. No me gustaba la que hablaba en radio, aunque hay que reconocer que fue una defensora de los derechos de las personas de la tercera edad, en fin, pero no me gustaba su estilo, nada. Sin embargo, es una novelista muy seria, escribió una buena obra de teatro, Caín el hombre, y además de eso, sobre todo poeta, una poeta excepcional. Recuerdo que
a mí me habían dicho que no valía la pena leerla. Y un día me llegó una invitación. Había una dependencia cultural en relaciones exteriores, cuyo director era un finísimo poeta sonorense que ya falleció hace no demasiados años, Abigail Bojorquez. Y me llegó la invitación para escuchar un recital de Godoy, de Emma Godoy. Y yo tenía la idea de esta mujer que hablaba en la radio de un modo que a mí me exasperaba, la verdad. Y fui, y dije, qué poeta, qué poeta. Y a partir de ahí leí el libro, el estudio que tiene sobre la poesía de Gorostiza, que es magnífico. Me acordé mucho de ella porque hace poco que estuve en Guanajuato, pasé en una casa en la que hay una placa, aquí nació el escritor Emma Godoy, etcétera. Pero eran prejuicios. O sea, la Margarita Michelena, que era una mujer muy de derecha, pero usted ha leído su poesía. Usted conoce, también me cae muy mal, por cierto, pero está muy antipática. Pero cuando la leí dije, qué gran escritora es Michelena, ¿no? Es decir, eso es algo que no, es un horror, que es una barbaridad. Y es tan fácil caer en eso. Están los buenos, están los malos, los que hay que leer, los que hay que olvidar, los que hay que silenciar. Es un horror, un horror. En fin. Muy bien, Paco, pues si quieres tenemos 25 minutos para platicar de las otras dos lecturas de La construcción del infierno. No sé si quieres comentar algo sobre el de Don Juan o el ensayo que escribiste sobre el lenguaje. Mira, yo creo que el Don Juan ya hemos hablado mucho, pero hay un fragmento en mi ensayo este, sobre signo, lenguaje, en fin, que sí los quiero leer para discutir y podríamos terminar con ello. Lo voy a leer porque me parece interesante para el seminario. Aquí escribí yo. Desde luego produce una gran alegría que en México ya no pueda haber otro 1968. Bueno, eso creía que ya no podría haber cuando lo escribí y ahora vete a saber, ¿no? En el sentido de una guerra secreta con sus miles de desaparecidos, una censura tal en los medios que el gobierno en turno pudiera impunemente silenciar a los medios de comunicación e incluso prohibir la entrada en el país de periódicos, revistas, filmes extranjeros. ¿Por qué digo esto? Porque en el 68 todo lo que salía en el tiempo de la Olimpiada, la matanza de Tlatelolco, no entraba. La censura gubernamental era tan fuerte que yo me acuerdo que esto lo viví porque le dije a algún amigo mío, vámonos al club de periodistas, porque ahí tenían las revistas y periódicos más importantes del mundo, de Europa, en fin. Filomeno Mata. Y nos fuimos, le dije, ahí lo vamos a poder leer. No habían llegado. Trataban críticamente al gobierno de Díaz Ordaz, ¿verdad? Hablaban detrás del Tlatelolco, no llegaban, ni siquiera llegaba. Los censuraban y los retiraban de la muestra, ¿no? Bueno, en fin. Sin embargo, ello no basta, no libra necesariamente al hombre y la mujer medios de resentir la menesterosidad, experimentar el sentimiento penoso de estar de sobra, llegar en un momento dado al presentimiento de la muerte cercana y la existencia como absurdo, la muerte como una afrenta o peor aún, como un mal menor ante una insatisfacción radical. Solo la conciencia de amar y de saberse amado libera al hombre del horror de existir, ese que se manifiesta en la mayoría de los seres humanos con el advenimiento de la vejez que pone al hombre de cara con la muerte. Tanto penar, escribió Miguel Hernández, para morirse uno, sentir que los otros esperan nuestra muerte como una liberación. La vía religiosa es entonces lo que amortigua el dolor, la que infunde la esperanza de no morir del todo, de permanecer de algún modo misterioso en la energía vital del universo. Pero ese sentimiento, el cristiano añade el haber vencido la soledad por vivir en dialogicidad con un tú, un ser divino que es persona, que nos hizo a su imagen y semejanza, que se hizo hombre para que lo conociéramos, que ve en lo profundo de nuestros corazones, de nuestras deliberaciones más íntimas. De aquí lo que podemos llamar la felicidad del cristiano, que sigue a los sufrimientos del cristiano. Ese consuelo profundo que nuestros hombres del pueblo llano conocen bien, pues en vez de decir no lo logré o no se me hizo, lo cual es muy doloroso, no lo hice, no pude hacerlo, no lo pude lograr,
por idiota, por pendejo, por torpe, etcétera, nuestros hombres del pueblo, en lugar de decir eso, lo que dicen es, no lo quiso Dios para mí. De eso nos burlamos, pero es muy profundo y es un gran consuelo y te mantiene viva la dignidad. Yo allá en Nepantla, cuando hablo con campesinos, es que Dios no lo quiso, o Dios lo quiso así. Y digo, qué envidia poderlo sentir de esa manera, ¿verdad? Lo que se sobreentiende tiene sentido y es auténtico cuando se puso todo lo que se pudo y aún más para obtener lo que objetivamente era un bien para nosotros. A partir de asumir la fe, la vía cristiana lleva la esperanza que se actualiza y confirma con el ejercicio de la caridad. En la progresiva imitación de Cristo, el hombre y la mujer cristianos ahondan su fe en la promesa. De un modo que no pueden entender, presienten que no perderán su identidad y que serán uno con los seres que amaron y que los que amaron en el peregrinar por la tierra. Es el cuerpo místico de Cristo, lo que se llama la comunión de los santos. Es también la aceptación de nuestra limitación y haber asumido el misterio, haber negado la soberbia y con ello rechazado el fruto del árbol de la ciencia y del árbol de la vida. Se ha dicho que no a Fausto, pero se ha dicho también que no a Don Juan. Sacrificarse por el bien del otro tiene sentido. Es participar en la agonía de aquel que se entregó por nuestra salud. Y como el amor es la vía para la paz y el contento consigo, el cristiano se percata de que es feliz, como no lo había sido antes de alcanzar ese estado de gracia. Alcanzarlo es haber perdido el prurito de juez, es muy importante, porque eso es lo que no suelen hacer la inmensa mayoría de los cristianos, o de los que así se llaman. Alcanzarlo es haber perdido el espíritu de juzgar y de condenar, defendiendo ardorosamente las verdades que hicieron posible que la transfiguración se diera en nosotros. No condenar, indagar, penetrar la complejidad del asunto. En el momento en el cual, sobre todo si eres un buen lector de novelas, te das cuenta que la novela está mostrando lo que la ciencia no puede ver, las limitaciones, los anhelos, las ilusiones. Eso es lo que está en este libro que me ha mandado la Dirección de Publicaciones de la Ibero para dictaminar, y que es un acierto haber trabajado esto, ¿no? Es decir, todo lo que está mostrando lo que es absolutamente real, lo que sigue sucediendo dentro de nosotros. Aunque racionalmente digas que no a muchas cosas, en el momento en que te das cuenta casi del asidero de vida de mucha gente, y que incluso de personas como lo fue Goethe, que se dan cuenta que si no aceptan esa necesidad del sentimiento, ¿no?, de lo interno, van a padecer enormemente, no terriblemente. Pero cuando estamos vaciados de todo esto y cuando todos son logros objetivos, pues la mayor parte de los seres humanos estamos condenados a sentirnos excluidos por muchos motivos. Si a esto le sumas además que te pesa ser inmigrante o extranjerías, o el asunto lleva, pues puede llevar a muchas formas de aniquilación, ¿verdad? En fin, es... Bueno, y recuerden ustedes, ¿no?, a ligar esto con la ética de Kant, que es la que ha privado en el mundo. No, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Lo que pasa es que es una ética muy triste, ¿no?, que evita el mal mayor, ¿no? No, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, pero, pero vamos, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿En qué vía firmo? ¿Qué es lo mío diferenciado? En lo que nadie puede competir conmigo porque es mi vida. Mira, el artista en cualquiera de las artes, que hace auténticamente lo que surge de dentro de él. Le podrán decir que tal otro es superior. Pues sí, pero yo hice lo que yo tenía que hacer, lo que era mío y lo plasmé. Y habrá gente, quizá no mucha, que ha entendido, que ha apreciado lo que he hecho. Esa es una alegría fundamental. Te da todo el sentido de dignidad. En fin. Bueno, eso está. ¿Alguien Claro, ¿alguien quisiera hacer algún comentario sobre esto? Mira, la cuestión de los derechos humanos, que es, por un lado, es un logro fundamental. Y por otro lado, también hay un momento en el cual se pretende que sea derecho humano, lo que en principio quizá no lo sería.
tantas cosas que tendríamos que discutir, ¿verdad? En función de esto. Que no todo, lo que te pase a ti, ¿no? Tienen que asumirlo los demás, ni aceptarlo los demás tampoco. Todo es muy complejo. Mira, el reduccionismo de Hitler, de Mussolini, de Stalin, es horroroso. Eso da lugar a campos de exterminio. Recuerden ese poema de un luterano alemán que muchos han dicho que es de Bertolt Brecht, pero no me acuerdo el nombre del ministro, del pastor que lo escribió, pero que va más o menos, no me lo sé de memoria, vinieron a buscar a fulano, ¿no? La policía secreta, vinieron a buscar a fulano, porque era homosexual. Pues yo no soy homosexual, no dije nada. Vinieron a buscar a fulano, porque era comunista. Como yo no soy comunista, no dijo nada. Vinieron a buscar a... Y luego acaba el poema, han venido a buscarme a mí, ya es demasiado tarde. Es tremendo esto. En fin. Sí, pues no sé si alguien quisiera comentar algo. Paco, quizá a lo mejor podemos cerrar tal vez enlazando un poquito esta situación con lo que está pasando con las campañas. Un poco para... Están circulando pues muchas noticias falsas, ya se comentó hace ratito. Muchísimas, sí. Y hay muchos, hay un lenguaje, digamos, violento en los medios, ¿no? Muy... Sí, polarizado, ¿no? Porque estamos en una sociedad polarizada. Pero bueno, lo complejo de este tema es que no solo México, ¿no? Es el mundo global el que está Ajá. prácticamente todas las sociedades o naciones, muchas están polarizadas, ¿no? Es la tendencia cada vez más. ¿Por qué? Porque el ser humano medio quiere seguridad y porque tiene miedo, ¿no? Porque está asustado. Es que mira, para superar el miedo, bueno, todos tenemos motivos para tener miedo, ¿no? Es la salud, la lejanía de un hijo, tantas cosas, ¿no? Sería el cuento no terminar si uno sigue poniendo situaciones que llevan a un ser humano cualquiera a tener miedo. La inseguridad económica, en fin, ¿no? Pero esta, ¿qué puede hacer que se superen en alguna medida importante ese miedo? Pues yo diría que saberte amado, ¿no? Pero cuidado, porque hay novelistas, muy específicamente Graham Greene y François Mauriac, que han hecho la experiencia poética de los seres no amados, es decir, que no fueron amados y que se les fue resecando de alguna forma el corazón y que llegaron a ser absolutamente distantes e indiferentes a cualquier gesto de solidaridad. Hay una novela que se convirtió en una gran película. La novela es de Georges Bernanos, una novela corta. La película es de Robert Bresson, el gran director de cine francés, que se llama La nueva historia de Mouchette. Es un libro conmovedor, extraordinario, en que llegamos a sentir compasión con una muchachita que no fue amada, que su madre la veía con compasión, pero que estaba la pobre tan maltratada por un marido alcohólico, por tener que luchar para que sus hijos comieran. Si algo no tuvo la niña es amor y capacidad de ver al otro, de sentir ternura por el otro. Y lo más terrible es la conclusión de la novela, porque en un día de lluvia, en una tormenta que la sorprende en el bosque, entra a una cabaña. Y ahí entra también buscando auxilio un delincuente, un asesino que la viola. Y lo peor de todo es que la había visto a los ojos, que la vio a ella. Nadie la veía, ni su madre, ni su padre. Y finalmente ella se suicida. Es terrible. ¿Quién escribió esta novela? Pues un escritor católico
La novela, claro que no la llevaron de milagro al índice de los libros prohibidos, porque era un cristiano que creía en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios, y que no juzgaba. Pero es tremenda, es una historia conmovedora. Moriá, que escribió El Mico, la pueden traducir también como el mono, como el chango, de una mujer que se casa por interés con un hombre con discapacidad mental y tienen un hijo también con discapacidad mental. Y toda la novela es ver cómo ante la exclusión del medio, un pequeño pueblito en Francia, el padre y el hijo cada vez estrechan más vínculos más fuertes. Y un día con gran ternura el padre lo lleva de la mano hacia el mar y ven una ermita y el niño le dice, ¿qué hay ahí, papá? Y el papá le dice, nada. Y se lo lleva al mar para que se lo traguen las olas. Esa es una penetración muy honda, ¿no? En el mal. Pero al mismo tiempo, también, como dice en este libro que estoy dictaminando y que por supuesto dictaminaré positivamente, es como ese vacío y esos anhelos de absoluto. Hoy en día no se encuentran más que en el arte. No están en el discurso político y en el arte popular, con alta frecuencia, como los murales de los inmigrantes. Hay que verlos, detenernos a verlos. Bueno, todos esos murales, antes en la Ibero, el Día de la Comunidad, se pintaban las paredes de la universidad, no sé si todavía, y expresaban un sentimiento de la comunidad, de personas de la comunidad, y te ayudaba a entrar más hondamente en lo que sentían muchos que estaban a tu lado, que compartían conmigo un espacio y un tiempo, en fin. Bueno, yo les conté una historia, creo que estoy casi seguro, de lo que pasó en Automex, que era como se llamaba la Chrysler antes, hace muchos años, y que llegó un jefe de personal que se le ocurrió, había mucho robo de materiales, ausentismo, se le ocurrió invitar a pintar y hacer escultura a todos los trabajadores, especialmente a los obreros. Y llegaron a ir el sábado y el domingo a trabajar su escultura y a trabajar sus cuadros, lo cual era muy bonito. Y venía la esposa o el esposo y venían los hijos. Se fue acabando el ausentismo, casi ya no había. Se fue acabando también el robo, ya casi no había. Y un buen día sustituyen a este jefe de recursos humanos y nombran un tipo cerradísimo, por demás señas del Opus Dei. Y cuando ve que muchos obreros se habían hecho desnudos o había pintura erótica, ¡qué horror! Esto hay que acabarlo. Lo acabó. Dejaron de ir las familias a la empresa, volvió el robo y volvió el ausentismo. Porque claro, el que se expresa no se aburre. El que se expresa experimenta un sentido de su propia dignidad. Y eso debería darse en los centros de trabajo. Esta facilitación de la expresión de lo que pasa dentro de nosotros. Y eso nos lo da el arte. El chiste entre otras cosas, de las casas de la cultura, es que una persona que tiene cosas que contar, que presiente que lo puede hacer a través de la palabra, o a través de la danza, o a través de la pintura, o a través de la música, encuentra un lugar donde va a tener las técnicas, donde va a encontrarse a sí misma y va a expresarse. Y cuando te expresas, lo que recibes es un contentamiento contigo mismo, lo cual es fundamental. El inmigrante perseguido, proscrito, que está asustado, pero que de pronto logra plantar un mural, ha creado vínculos con los otros inmigrantes y tiene una seguridad que le lleva a enfrentar contestatariamente a quien lo quiera humillar. Eso no se puede prohibir, eso se tiene que fomentar y se tiene que propiciar. Y no solo el inmigrante, a veces también puede ser un artista que se ha acercado a ese grupo de personas y que ha captado el dolor y sus miedos
y lo reproduce también en una pared, y es tan válido como como lo que ha hecho el propio inmigrante. Pero volvemos sobre los inmigrantes, porque es uno de los problemas de nuestro tiempo más serios, ¿no? Que está generando formas, como ustedes saben, y lo hemos planteado aquí, de violencia reaccionaria, ¿no? En no pocos países europeos. En fin. Muy bien, pues si hay algún comentario, si no, pues vamos cerrando. ¿Te parece, Paco? Me parece muy bien, hasta nos reencontramos, ¿no? La semana próxima. Sí, el próximo miércoles sería la última sesión de los temas de los ensayos de la construcción del infierno. ¿De acuerdo? Ajá. Y después viene el día del 1 de mayo, que no hay clase. Y Y luego la el otro sesión que nos final. podemos reunir allí en la Así Vía es. Revolución a las 7, excelente. Sí, yo voy pidiendo permiso para que nos presten un salón y les recuerdo las lecturas del próximo miércoles de la última sesión, la 14. Perfecto. Me parece muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas noches, Paco, que descansen Buenas todos, noches, que todas. descansen. Buenas noches. Buen Buenas fin de noches. semana, ¿eh? Bye, Buen fin de gracias. semana. Buenas noches. Dios.